aquí en Horizonte H le tomamos la palabra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para abrir el debate, para abrir la discusión, para conocer la información que se tiene sobre lo que podría implicar la ley de muerte asistida. Y justamente para platicar sobre esta propuesta, me da mucho gusto saludar a las doctoras Luz Adriana Templos, presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados. Muchas gracias, Luz, por estar con nosotros, de Cuidados Paliativos y de Soporte. Y también a Columba Zuinaga. Ella es coordinadora de proyectos en Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad. Columba, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, necesitamos mucha información. Necesitamos conocer qué es lo que se estará discutiendo con mayor medida, con muchos minutos en tiempos, en medios tradicionales, en redes sociales, de lo que significa o lo que va a significar la ley trasciende. Entonces, ante un panorama de conceptos tan grande que mencionábamos antes de empezar esta conversación, maestra Columba, ¿ante qué estamos? Bueno, la ley Trasciende es una ley que impulsa Samara, es una iniciativa personal de ella, que viene dada pues, por una situación de salud que ella vive y que se da cuenta de las dificultades que enfrentan ella y muchos otros pacientes, ¿no? Que la llevan a plantearse qué es una muerte digna para ella, ¿no? Y cómo quiere vivir y cómo no quiere vivir. A raíz de eso, pues promueve esta iniciativa desde la asociación DMD, pues la hemos apoyado en su causa, aclarando que nosotros no hemos participado en la elaboración de la ley. Y pues creo que es un tema que ya está abierto en la sociedad civil, que tenemos que abordarlo, que ya es hora de que los legisladores lo hagan. Y creo que hay una confusión de conceptos, porque hablamos de muerte digna, ¿no? Muerte digna, primero habría que definirla, ¿no? Muerte digna debiera ser aquella que es de acuerdo a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestros deseos. Y a nuestra propia decisión individual de lo que nos permita la ley actual. Acompañada por nuestros seres queridos, con el menor sufrimiento posible, ¿no? Con el menor sufrimiento posible. A partir de esa definición, pues tenemos ya algunos medios legales en este país para conseguir una muerte digna, pero no son suficientes, nos falta uno, porque hay ocasiones en que estos medios, como son los cuidados paliativos, la sedación paliativa, la limitación del esfuerzo terapéutico, el derecho al rechazo al tratamiento, pues no alcanzan en algunos casos de extremo sufrimiento. Entonces, pues es un medio más, la eutanasia o la muerte médicamente asistida es un medio más, sí, que hoy no es legal en México, pero que lo pide ya los pacientes, la sociedad civil, y creo que hay que escucharlos. Luz Adriana. La realidad es que tenemos ya desde hace varios años dentro de nuestra legislación, que es una de las mejores de América Latina, el derecho a recibir una muerte digna. Complementando un poco este concepto. Ya existe en nuestra ley. Ya existe en nuestra ley. Tenemos evidentemente el acceso como derecho humano a los cuidados paliativos, dando control al sufrimiento, que es una de las situaciones por las cuales las personas solicitan eutanasia. Y obviamente apoyamos el control de síntomas, la parte espiritual, la parte emocional y también la red familiar, que es un punto importante. Dentro del cuidado paliativo, lamentablemente, tenemos algunas situaciones en nuestro país que nos dan brechas de acceso. Prácticamente tenemos un acceso de un paliativista por más de 100,000 habitantes, lo que no nos permite el poder brindar este control que se requiere, obviamente, para las personas que están pidiendo a gritos no tener sufrimiento. Déjeme detenerme ahí. Eso es lo que de entrada tendría que contener esta ley para que existan los recursos, el personal necesario de diferentes instituciones de salud pública para que la gente que esté en esas circunstancias tenga derecho a que la guíen, si es que es su decisión, a que termine su vida. La realidad es que nosotros dentro del cuidado paliativo consideramos la vida y la muerte, digamos, como un proceso natural. No tenemos alguna incidencia para poder acortar o alargar el pronóstico de una enfermedad, pero evidentemente hacemos un manejo multi o transdisciplinario y acompañamos durante esa fase. Dentro del cuidado paliativo se incluyen distintas intervenciones, como sería obviamente el control y paliación de síntomas, los cuidados de confort,
el brindar acompañamiento a la familia, el poder tener autonomía en la toma de decisiones y la preparación para el proceso de la muerte. Es muy importante comentar que evidentemente algunos síntomas de pronto se nos salen obviamente del plan que teníamos establecido y se permite brindar a consenso de dos profesionales y obviamente determinando que hay un síntoma descontrolado, el ofertar una sedación paliativa, que es una acción éticamente correcta y que evidentemente deberá de ir firmada dentro de un consentimiento informado, única y exclusivamente para evitar el sufrimiento de la persona y pues obviamente mejorar la calidad de muerte. ¿A esto se le llama la ley de homicidio por piedad? No, esto es completamente diferente. La eutanasia es hacer o dar la inyección de medicamentos que acaben con la vida de una persona por, obviamente, evitar el sufrimiento, ¿no? O el homicidio por piedad. Una sedación paliativa no tiene esa intención. Obviamente vamos a permitir el transcurso natural de la enfermedad. La muerte va a llegar en el momento que tenga que llegar, pero la acción es evitar el sufrimiento de la persona para que no haya síntomas y que evidentemente tenga el transcurso de este proceso en un marco de dignidad. Decía la maestra Columba que hay una población que ya exige, bueno, acabamos de ver precisamente la autora o la responsable de esta propuesta de ley. ¿De qué tamaño puede ser el universo de mexicanos que podrían encontrarse en esta circunstancia? Bueno, esos datos no los tengo porque yo creo que no existen, pero desde luego hay muchísimos enfermos con enfermedades avanzadas, crónicas, incurables y que están en un sufrimiento extremo. Y efectivamente los cuidados paliativos es un gran medio, pero no alcanzan. Además, en este país no hay acceso suficiente a los cuidados paliativos. Creo que es una asignatura pendiente, formar más profesionales, más recursos. Pero la eutanasia o la muerte médicamente asistida es un complemento, o sea, no es que, o sea, los cuidados paliativos alcanzan hasta donde alcanzan para paliar el dolor, ¿no? Hay ocasiones en las que ya no es suficiente o simplemente el paciente ejerciendo su autonomía, que es su capacidad de tomar decisiones sobre su salud, pues decide o quiere ejercer su derecho a una muerte de otra manera, que es la eutanasia, ¿no? O el suicidio asistido, sin que le disminuyan la conciencia, que sería la sedación paliativa. Es una opción, es un medio más. Sí. Que además es a petición del paciente, o sea, la eutanasia nunca se aplica, salvo que sea a petición del paciente. A petición del ¿Qué pasa cuando el paciente ya y no con puede determinados comunicarse? requisitos. La primera norma es que el paciente sea competente y esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga capacidad de tomar decisiones con conocimiento. Déjeme detenerme ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen un derrame cerebral? Ya no pueden hablar. Pues Su no. situación es muy complicada. Sí, no se pasa? podría. Bueno, en los países en que está regulado, en esos casos, en algunos países lo pueden poner en la voluntad anticipada, o sea, anticiparse, pero no en todos. O sea, ese es un debate que está ahí, está abierto. En principio, si el paciente no es competente y está en pleno uso de sus facultades mentales, no puede solicitar esta prestación médica. Doctora Luz, ¿tiene unos datos que nos quería compartir? Sí, justo hace un par de meses hicimos una publicación con algunos colegas a razón de cómo está el estatus de cuidados paliativos en nuestro país. Hablamos obviamente de lo que conforma la pirámide que indica la Organización Mundial de la Salud, hablando de lo que sería el empoderamiento de las comunidades, cómo está la investigación, la implementación de servicios, las personas que requieren el cuidado paliativo y el consumo de opioides, que nos ayuda a controlar obviamente muchos síntomas, incluyendo el dolor. Lo que se calcula es que tenemos 0.165 paliativistas por 100,000 personas que lo requieren. Ese es un punto muy importante. Y haciendo el cálculo justo de que aproximadamente entre el 2 y 3% de las personas tienen una enfermedad crónica avanzada en nuestro país y haciendo obviamente el traslape hacia la población que tenemos, pues tenemos una gran cantidad de personas que requieren esta infraestructura, estos servicios y este personal
que debería de estar capacitado. Bueno, estas son las condiciones que debe de tener y contener esta nueva ley para que todos los estados tengan lo necesario para poder responder. ¿Qué otros elementos tendría que contener la propuesta que todo indica? Parece que va con un apoyo importante del legislativo. Bueno, creo que hay una pequeña confusión, Adelante. porque una cosa son los cuidados paliativos que están regulados y otra cosa es esta iniciativa legal que es específica para la muerte médicamente asistida, ¿no? Esta ley, pues, ¿qué necesita? Bueno, creo que es importante que se escuche a los pacientes, que son quienes mejor conocen lo que necesitan, que se escuche a los especialistas en bioética principalmente para que detecten pues, los riesgos de esta ley. Necesitamos una ley garantista que proteja al paciente y que proteja también a los médicos, porque creo que es importante esta ley porque al no haberla, pues hay muchos pacientes que están expuestos a un sufrimiento extremo, otros pacientes que buscan alternativas por su cuenta, que pueden ser incluso peligrosas o violentas. Pueden pensar en el suicidio o pueden buscar sustancias en internet o hay algún desaprensivo que les ayude. Y también los médicos, aquellos médicos que desean ayudar a sus pacientes, pues no lo pueden hacer porque corren muchos riesgos. Corren el riesgo de que sean acusados de homicidio. Por eso, entonces, es importante que se regule una práctica que pues probablemente se hace clandestinamente, ¿no? Entonces, hay que proteger al paciente de influencias indebidas también, porque pues lo pueden empujar a que tome estas decisiones. En el caso de personas adultas mayores que tengan una enfermedad Por muy ejemplo, complicada pues sí, y que sus pacientes necesiten que esa persona decida cosas o que se muera. Sí, hay gente, los enfermos están vulnerables, ¿no? Entonces, precisamente por eso necesitamos una ley garantista que proteja al paciente, pero que respete la autonomía del paciente, ¿no? ¿Hasta dónde llega el marco legal que tenemos actual sobre estos temas? La eutanasia no está regulada. No está absolutamente está prohibida. Prohibida absoluta. No está. Entonces, eso es lo que se intenta, ¿no? Otra cosa son los cuidados paliativos, que son magníficos, que ayudan a muchísimas personas, pero que en nuestro país, pues desgraciadamente no hay los recursos suficientes para que sea un acceso universal El de paso estos de los cuidados cuidados paliativos hacia la eutanasia, doctora Luz. Aquí es muy importante aclarar que nuestra legislación, en el artículo 166 bis, tiene un apartado en donde se habla, sí, justo de la autonomía de las personas, que cuando están en capacidad pues podrán decidir cuál va a ser su plan de decisiones al final de la vida o sus directrices anticipadas. En caso de que no tengan capacidad, pues será obviamente el familiar o cuidador en línea directa quien podrá tomar estas decisiones. Y también está normado la adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Qué quiere decir? Si nos enfrentamos ante una persona que tiene una enfermedad que ya está crónica avanzada y que está obviamente en un periodo de terminalidad, podríamos establecer el no implementar, el retirar o el decidir, obviamente, sobre algunos tratamientos que pudieran ser fútiles o inútiles, desproporcionados o extraordinarios, como lo serían, por ejemplo, no intubación, no reanimación, no hacer procedimientos de diálisis, venopunciones, entre algunas otras cosas, y todo esto queda documentado en un consentimiento informado. Esto es legal y nuestra normativa nos permite aplicarlo en los hospitales. Y la realidad es que dentro de la práctica clínica, yo me desempeño como paliativista desde hace más de 15 años, Sí. nos permite el poder tener un confort a las personas y apoyarles a que no tengan sufrimiento. Con lo que nos está comentando, entonces, ¿no hay necesidad de revisar esto, lo que está comentando la maestra Columba? ¿No hay necesidad de llegar a la legislación y definir los temas de eutanasia? Una parte muy importante sería poder implementar lo que ya tenemos hasta ahora en nuestro país, porque lastimosamente no tenemos conocimiento por parte de las personas, el personal del sector salud y obviamente otros actores involucrados de que esto se puede hacer, que lo tenemos dentro de nuestra ley y que se considera dentro de un marco éticamente correcto. Doctora Columba, para cerrar, por supuesto que estaremos haciendo varios ejercicios de este tipo para, insistimos, que la ciudadanía que nos vea ahora mismo y que comparta a través de sus redes sociales tenga la información necesaria para tomar decisiones. Para cerrar, ¿con qué nos quedamos por ahora, Columba? Bueno, pues creo que es una buena noticia que se abra el debate, que sea público, que sea transparente
y ojalá se tengan en cuenta las opiniones de expertos, especialmente en bioética, en derechos humanos, y consigamos un marco legal garantista y que dé seguridad al paciente y al personal de salud. Actualmente, ¿qué país es el ejemplo en materia legal sobre eutanasia? Bueno, no sé si el ejemplo, porque las legislaciones son diversas, ¿no? Pero bueno, en Suiza, por ejemplo, es sobre todo suicidio asistido, los Países Bajos, Bélgica, España la acaba de aprobar, Uruguay acaba de aprobar la ley, Colombia, y además hubo un debate muy interesante que duró como 11 horas, que es interesante ver porque fue un debate bastante serio y creo que puede ser un referente. Bueno, empezamos a revisar. Doctora Luz, ¿con qué nos quedamos? Lo que las personas quieren es no estar sufriendo, no necesariamente que se les quite la vida. El cuidado paliativo nos puede acompañar en todo este proceso y evidentemente en un marco de dignidad y como un acto de medicina muy humana. No quiere estar sufriendo, nadie quiere sufrir. Y si es su decisión ya no seguir existiendo. Pero lo que podemos hacer es pregunta, es duda. Es obviamente permitirles o darles entrada a hacer este confort o este cuidado paliativo para que obviamente podamos evitar ese sufrimiento. Ya nos íbamos, sí. Pero Columba iba a No, bueno, digo, es que la eutanasia lo que permite y lo que algunos pacientes quieren con plena conciencia es tener el control de su etapa final y eso pues es lo que les permite la ley de muerte médicamente asistida. Bien, pues en esta parte nos quedamos de la discusión para entendernos todos y saber qué viene en las modificaciones a la ley. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a Adriana Templos y a Columba Zúñiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.